Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar preguntas de producción de energía sobre centrales térmicas. La primera pregunta nos dice así: ¿cuál es el orden correcto de las transformaciones de energía en una central energética de carbón? Y ahí tenemos todas las alternativas. Para poder resolver esto, date un tiempo, como siempre, en todos nuestros videos, date un tiempo de 1 minuto. Detén el video y resuélvelo. Y si te sale, pasa al siguiente problema. Para poder encontrar la respuesta, vamos a recordar. Primero, tenemos que recordar qué es una central térmica. Una central térmica, como el enunciado lo dice, o una central térmica o termoeléctrica, es aquella instalación en la que se va a transformar energía térmica, pero en electricidad. Objetivo, buscar electricidad. Entonces, para eso vamos a tener aquí un diseño, un diagrama de cómo una central térmica debe funcionar. Primero, en nuestro diagrama tenemos aquí una caldera, tenemos por aquí una tubería, tenemos una turbina, por aquí tenemos un generador de electricidad, tenemos tubería, condensador, tubería, bomba, tubería y otra vez regresamos a la caldera. Pero antes de la caldera hay un combustible. Entonces, para toda central térmica debe haber un combustible y ese combustible debe hacer de que aquí en la caldera el agua se transforme en vapor. Entonces, aquí el agua debemos transformarlo en vapor. Esa es la primera parte. Este tipo de combustible, el combustible que podemos utilizar aquí puede ser un combustible como por ejemplo el carbón. Podemos utilizar el carbón, podemos utilizar el gas natural, podemos utilizar también el petróleo y también podemos utilizar el caso del uranio. Entonces, todos ellos tienen este mismo procedimiento. Si agarro el carbón y comienzo a quemarlo, en la caldera va a comenzar a quemarse todo ese carbón y ese carbón va a dar energía. Entonces, el agua se convierte en vapor y ese vapor va a estar viajando por toda esta tubería. Y cuando llega aquí, va a haber una turbina, que se los voy a mostrar en breve, y en esa turbina se va a mover la turbina comienza a moverse y esto de aquí es un generador de electricidad. Aquí sale la electricidad, pero el vapor no va a salir, sino el vapor, por causa de las turbinas, va a comenzar a disminuir su velocidad y vamos a hacer de que el vapor salga por aquí, pero aquí vamos a tener un condensador. En otras palabras, este condensador va a hacer de que el vapor de agua se enfríe y al momento de enfriarse, ahora aquí tengamos gotas de agua. Gotas de agua y esas gotas de agua se van a ir acumulando y luego deben pasar por una bomba. Esta bomba debe llevar esa agua condensada, lo debe llevar otra vez a la caldera y así el ciclo se va a ir repitiendo y repitiendo. Esto es lo que ocurre en una central térmica. Pero ahora, ¿cómo funciona una central térmica de carbón, de gas natural, de petróleo y de uranio? ¿Cómo deben funcionar cada uno de ellos? Entonces, vamos a la siguiente parte. Bien, ya que conocemos el diseño de una central térmica, nuestra central térmica usando carbón va a tener la siguiente forma. Primero, vamos a colocar aquí carbón que ha sido transportado de algún lugar. Entonces, de unas minas de carbón, agarramos el carbón y comenzamos a hacerlo pasar. Lo transportamos aquí. Recuerda de que aquí es la caldera, que está en nuestro diagrama que tenemos en el diagrama de central térmica. Entonces, aquí tenemos nuestra caldera. Al momento de ingresar este combustible de carbón, el carbón va a ir quemándose y en estos tubos donde se encuentra el agua, pero observa de que el agua está conectado con un lago. Debe haber cerca de estas centrales térmicas, debe haber un lugar grande donde tengamos agua para podernos abastecer. Entonces, al momento de echar el carbón, esa agua debe ir vaporizándose, el vapor pasa por aquí
Y cuando llega a estas turbinas deben ir girando y girando y girando. Y al momento de ir girando, porque el vapor va a estar moviéndolos, entonces el generador va a producir una corriente que va a llegar a este transformador y así por estas líneas de poder van a comenzar a transportarse esta energía eléctrica. Pero ¿qué pasa con el resto? Así como les había dicho, el vapor comienza a mover estas turbinas, pero ese vapor al momento de transport, bueno, transferirle su energía a la turbina, ahora ese vapor pierde energía y va a comenzar a gotear. Y al momento de bajar, vamos a tener aquí un condensador y ese condensador nos va a ayudar a transportar toda esta agua, bueno, o gran parte de esa agua, aquí, otra vez a seguir este proceso. Pero no te olvides de que aquí tenemos una gran cantidad de agua. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Aunque ya les he colocado en palabras, ahora vamos a colocar un diagrama donde nos indique el proceso. Y el proceso será lo siguiente. Primero, el carbón es el combustible. Al momento de quemarlo, tenemos que transformarlo en energía química. Luego de la energía química, lo que nosotros vamos a hacer es vaporizar esta agua. También hay una pérdida de calor en este proceso. Luego de que el vapor, llegamos a tener vapor del agua, lo que vamos a seguir es mover. Con este vapor tenemos que mover la turbina. Entonces, aquí debe haber una energía cinética del vapor. Y al momento de que hay una energía cinética del vapor, esa energía cinética se debe convertir en electricidad. Eso sería el proceso que debemos seguir. Bien, entonces veamos las alternativas. Muy bien, ahora sí. Tenemos energía química aquí, energía química aquí. Después, energía térmica. Bueno, no sé si hay energía térmica o energía cinética. Ah, pero el siguiente es energía cinética. Entonces, aquí hay energía cinética y aquí también. Luego de eso, la energía cinética nos sirve para mover, así que debe haber electricidad. Entonces, el siguiente paso es electricidad. Esto sería correcto. De cinética le sigue electricidad. De cinética le sigue térmica. No. Debería seguir la electricidad. Entonces, la respuesta para este problema sería la B. Eso sería el proceso y ahora expliquemos. Química, ya sabemos, al momento de quemar el carbón. Térmica debe ser cuando esa energía química se le pasa a las calderas. Entonces, al momento de pasarlo, debe haber una energía térmica para vaporizar esa agua. Cinética para mover la turbina y eléctrica generado por el generador. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Una central hidroeléctrica de gas natural tiene una potencia de 600 megawatts, una potencia de salida de 600 megawatts y una eficiencia del 50%. La masa del gas natural se quema por segundo, o sea, por segundo, es de 20 kilogramos. ¿Cuál es la densidad energética del gas natural? Y si nos hablan de la densidad energética, observa las claves, está en joules por kilogramo. Entonces, vamos a ver primero qué es lo que debemos saber, qué es una densidad energética. La energía específica. Primero vamos a definir la energía específica que dice lo siguiente. La palabra específico tiene el claro significado por unidad de masa. En el sistema internacional, podemos decir de que esa palabra por unidad de masa es kilogramo. Ten mucho cuidado con estas definiciones. Energía específica debe ser dado la energía que va a liberar una determinada masa. ¿Sí? Y dice así, la energía específica indica la cantidad de energía que puede liberar cada kilogramo de combustible. Entonces, en nuestro problema tenemos un gas natural y nosotros vamos a indicar que la energía específica debe ser igual al calor liberado por cada kilogramo de ese combustible. Y ahora, veamos entonces esta parte. Si yo tengo un gas natural, este gas natural
tiene una energía específica que ya ha sido calculado por tablas, así que no te tienes que preocupar porque o te lo dan o como en este caso, te van a preguntar cuánto vale la energía específica. Entonces, para nuestro caso, la energía específica del gas natural tiene un valor de 5.4 por 10 a la 7 joules kilogramo a la menos uno. Por favor, no te olvides de que las unidades de la energía específica, según los libros del bachillerato, va a estar así, joules kilogramo a la menos uno. Pero también hay otra cantidad que le vamos a llamar densidad de energía. La densidad de energía va a estar en unidades de joules metros a la menos 3. Y esto, para el gas natural, tiene un valor de 3.6 por 10 a la 7 joules metros a la menos 3. Esto sería la densidad de la energía y esto sería la energía específica. Entonces, primera parte, estamos definiendo qué es la energía específica. Es la cantidad de energía liberada por cada kilogramo de este combustible. Para el caso del gas natural tenemos esto, para el caso de la gasolina tenemos este valor, para el caso del carbón tenemos este valor. Entonces, cada combustible tiene su energía específica, pero también cada combustible también tiene su densidad de energía. ¿Y cómo definimos a la densidad de energía? En el caso de la densidad de energía, y aquí tenemos ya la definición, nos dice que es la cantidad de energía que se extrae de una unidad de volumen de combustible. Entonces, si nosotros conocemos, y lo vamos a definir así como la E de densidad de energía, es igual a la cantidad de energía, Q representa esa energía, que se va a extraer, pero por cada unidad de volumen. Y esto serían las unidades, joules metros a la menos 3. Ahora, eso quiere decir para el caso del gas natural, nosotros podríamos utilizar esta fórmula de aquí. Esta fórmula, y al momento de utilizar esa fórmula vamos a tener esto, la densidad de energía para el caso del gas natural. Y esa densidad de energía siempre debe estar en joules por metros a la menos 3. Por favor, no te olvides esto que es muy importante. Luego, podemos relacionar estas dos densidades, la densidad de la energía como el caso de la energía específica. Y la respuesta es sí. Y al momento de relacionarlo, vamos a encontrar lo siguiente, que la relación entre la densidad de energía y la energía específica va a ser la siguiente. Densidad de energía debe ser igual a la energía específica por la densidad. ¿Pero densidad de quién? Esta es la densidad del combustible. Densidad del combustible. Y ahora, con esta idea, ya nosotros, sabiendo qué es la energía específica, sabiendo qué es la densidad de la energía y cómo están relacionados, nosotros vamos a poder resolver este problema bastante rápido. Entonces, vamos, luego de haber recordado todo esto, vamos al problema. Y comencemos entonces con nuestro diagrama. Tenemos aquí nuestro diagrama de nuestra central térmica. Recuerda que este diagrama funciona para las centrales térmicas. Y aquí tenemos un combustible que va a ser el gas natural. Entonces nosotros debemos decir de que aquí hay una cantidad de energía, pero colocada, y esa energía que vamos a pasar aquí, esta energía, que le vamos a llamar Q. Esta energía pasa a través de todo este sistema y luego la energía sale. Esta energía sería la energía de salida. Energía de salida por aquí. Y por aquí tenemos la energía de entrada. Así que voy a colocar aquí energía de entrada. Ahora, estamos colocando dos cosas importantes, energía de salida, energía de entrada, pero lo que nos dicen aquí es que la estación tiene bueno, una energía, bueno, no es una energía, sino es una potencia, tiene una potencia de salida de 600 megawatts con una eficiencia del 50%. Entonces, si vamos a hablar de potencia, nosotros debemos dividir entre el tiempo a él. Si lo dividimos entre el tiempo,
Y aquí también lo dividimos entre el tiempo, tendremos la potencia. Así que esto sería potencia de salida. Y la potencia de salida no es nada menos que 600 megawatts. Ahora, ¿cuánto vale la potencia de entrada? La potencia de entrada, la potencia de entrada tiene relación con la potencia de salida. Y eso es debido a la eficiencia de esta máquina. Esta máquina tiene una eficiencia del 50%. Y ahora sí, nosotros vamos a encontrar cuánto vale la potencia de entrada. Entonces, paso número uno, vamos a calcular la potencia de entrada. Y para eso decimos que la eficiencia debe ser igual a la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. Esto sería 50%, que en fracción es un medio. Entonces tendríamos aquí un medio debe ser igual. Por aquí colocamos potencia de salida 600 megawatt y aquí tenemos la potencia de entrada. Muy bien. Y ahora sí, la siguiente parte sería que la potencia de entrada, esa potencia de entrada debe ser igual a este 2 pasa a multiplicar al 600 y esta potencia de entrada pasa al otro lado a multiplicar. Debe ser igual a 1200 megawatts. Esto es toda la potencia de entrada. En otras palabras, todo el combustible que tenemos aquí de gas natural debe estar dándonos toda esta potencia de entrada. Y ahora vamos entonces a calcular la densidad de energía. Pero cuando vamos a hablar de densidad de energía, las unidades observan es en joules kilogramo a la menos uno. Y joules kilogramo a la menos uno no es densidad de energía. Sin embargo, en las preguntas del bachillerato, no solamente en esta, sino en algunos otros años más, también han colocado así. Colocan densidad de energía, pero las unidades es de la energía específica. Entonces, para no tener problemas, simplemente fíjate en las unidades. Si las unidades son joules por kilogramo a la menos uno, están hablándonos de la eh, energía específica. Entonces, veamos aquí. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. La energía específica es la energía que el combustible va a generar por cada unidad de masa. Entonces, ¿cómo transformamos este Q? Este Q, ¿cómo lo transformamos en potencia? Porque el dato que tenemos es la potencia de entrada. Entonces, lo vamos a dividir a este Q entre el tiempo. La energía específica es, y vamos a colocar aquí algo bastante interesante que te va a ayudar a solucionar rápidamente esto. Voy a utilizar aquí algo bastante, esta expresión. Aquí voy a colocar división y aquí abajo también división. Si tú divides al Q entre T, lo divides entre T, al que está abajo a la masa para que esto no pueda cambiar, también lo divides entre T. Entonces la parte de arriba, energía entre tiempo es potencia. Pero esta potencia está aquí. Estamos hablando de la energía específica, pero aquí, en este momento, cuando le vamos a entregar a la caldera. Entonces, esta es la potencia de entrada. Y la parte del denominador, masa dividido entre tiempo, es una razón. Es una razón donde esa razón siempre debe estar relacionado con unidades de kilogramos por cada segundo. Entonces, en el problema te dicen así, la masa del gas natural que va a ingresar es por cada segundo es 20 kilos. Entonces, esta frase te está dando la relación de masa dividida entre tiempo. Y con esa expresión, tú ya sabes que solamente nos falta aquí colocar los datos y con esos datos ya salió el problema que nos están pidiendo. Entonces,
vamos a colocar aquí toda la información. Energía específica debe ser igual a la potencia que vale 1200 megawatts dividido entre la razón que vale 20 kilogramos segundo a la menos uno. Entonces, las unidades deben ser de esta manera. Primero vamos a eliminar 0 con 0 se van, 12 con 2, sacamos su mitad entre ellos dos y nos va a salir aquí 6. Sería 60. Las unidades de la energía específica son joules y kilogramos a la menos uno. Sin embargo, en el caso de la energía tienes un prefijo llamado mega y ese mega no lo hemos cambiado, así que lo mantenemos a esa letra, ese prefijo mega, de esta forma. Entonces, la densidad de energía, como aquí le están llamando, o mejor dicho, para nosotros, según las unidades que tenemos, energía específica debe ser 60 megajoules kilogramo a la menos uno. Y la respuesta debe ser la D. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice así. Una pequeña central eléctrica de biocombustibles quema etanol con una eficiencia del 25%. La densidad de energía del etanol es 30 megajoules kilogramo a la menos uno. La masa del combustible consumida cada segundo, otra vez nos dan la relación de masa por segundo, es de 50 kilogramos. ¿Cuál de las siguientes es la potencia útil? La potencia de salida en megawatts. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos el conocimiento, sabemos que cómo calcular la densidad de energía, la energía específica, pero sabemos de que hay un dato importante. Esa densidad de energía debe siempre pensar joules, kilogramo a la menos uno. Entonces, eso lo hemos llamado energía específica. Pero veamos entonces cómo lo vamos a desarrollar. Muy bien, entonces, en nuestro diagrama que tenemos para el caso de una central térmica, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. En nuestro diagrama decimos que el combustible va a generar una energía. Vamos a colocar aquí de esta manera y esto también de esta manera. Oh, a ver, listo. Entonces, el combustible va a generar una cantidad de energía. Esa energía le vamos a llamar Q. Es el Q, la energía generada por el combustible. Al momento de ingresar en la caldera, ese etanol que se va a estar quemando, entonces se genera el vapor, llega a la turbina y tiene una energía de salida. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo que en el caso anterior. Y aquí tenemos una energía, pero de salida. Una energía de salida que es igual, bueno, no nos dicen a qué es igual y eso es lo que nos van a preguntar, ¿cuánto vale la potencia de salida? Entonces, tenemos una energía de salida, pero también nos indican de que aquí tenemos una eficiencia. La eficiencia de él es el 25%. Eso quiere decir de que si aquí ingresó Q, aquí la energía de salida debe tener una relación con esa energía que ingresó. Y esa relación por nuestra regla que nosotros conocemos, debe ser eficiencia por la energía entregada, N por Q. Así que esto sería 25% de Q. Listo, ya tenemos la energía de salida. Ahora, pero ¿cómo relacionamos Q con nuestra densidad de energía? Entonces, vamos, en primer lugar, lo que nosotros para encontrar la potencia necesitamos que la potencia es la energía de salida dividido entre el tiempo. Esto sería nuestra potencia de salida. Y hasta el momento sabemos de que esta energía de salida es el 25% de esa energía entregada por el combustible llamado etanol. Y aquí lo dividimos entre el tiempo. Ahora, energía entre tiempo, eso es lo que nosotros necesitamos. Si pudiéramos calcular cuánto vale EQ entre T, ya tendríamos la respuesta. Entonces, para eso vamos a utilizar la llamada densidad de energía.
calculando Q. Entonces decimos, la densidad de energía debe ser igual a la energía entregada dividido por unidad de masa o dividido entre la masa. Este valor es 30 megajoules kilogramos a la menos 1 y esto debe ser igual. Ahora vamos a agarrar y a dividir a cada uno de ellos. La parte superior entre el tiempo y la parte del denominador también entre el tiempo. U entre t y aquí tenemos m también entre t. Entonces, como te había indicado, necesitamos, según nuestra estrategia, necesitamos encontrar esto. Y para eso vemos que la parte del divisor, todo esto de aquí, es la razón de masa por unidad de tiempo. Según el problema, nos dicen de que la masa por unidad de tiempo es 50 kilogramos por cada segundo. Así que esto debe ser 50 kilogramos por cada segundo. Y ahora sí, con esta idea, entonces nosotros vamos a tener el valor de Q. Vamos a agarrar y pasar esta cantidad a multiplicar. Y tendríamos esto. 30 megajoules kilogramo a la menos 1 multiplicado por 50 kilogramos segundo a la menos 1. Esto es Q dividido entre T. Y vamos a simplificar ahora las unidades. Unidades como el con el se van y nos queda joules segundo a la menos 1, que son unidades de potencia. Así que lo que nosotros vamos a colocar aquí va a ser lo siguiente. Va a ser 30 por 50 megajoules segundo a la menos 1. Esto es el calor dividido entre el tiempo. Y aquí es donde nosotros ahora vamos a ir a la siguiente fase. Y esa siguiente fase es calcular cuánto vale esa potencia de salida. Entonces vamos a trazar aquí una línea y ahora sí, calculemos. Muy bien, entonces ahora sí, rápidamente colocamos energía de salida. Ya sabemos de que esto vale el 25% de Q dividido entre T. Y esto nos va a salir lo siguiente. 25% se puede escribir como 25 sobre 100. No olvides eso, por favor, la transformación 25%, 25 sobre 100. Ahora, Q sobre T. Q sobre T ya lo tenemos aquí. Y ese valor sería 30 por 50 megajoules segundo a la menos 1. Y observen aquí cuidadosamente. Esto de aquí, joules segundo a la menos 1, es watts. Así que como respuesta, nosotros vamos a tener que la potencia de salida, para poder tener una clave, debe ser igual a 25 multiplicado por 30 por 50 dividido entre 100 megawatts. Así que esto sería nuestra respuesta para este problema. Y la alternativa, 25, a ver, 25 por 30 por 50 sobre 100. La alternativa debe ser la letra A. La siguiente pregunta nos dice esto. Una central nuclear contiene un generador de corriente alterna. ¿Qué transformación de energía se lleva a cabo en el generador? Muy bien, para eso entonces, bueno, expresemos aquí una imagen relacionada a una central nuclear. Y en esta imagen vamos a ir observando lo siguiente. Primero, tenemos por aquí vamos a tener un reactor nuclear. Por aquí tenemos un reactor nuclear donde estas líneas de color amarillo representan a las barras del combustible. Esas barras de combustible van a ser el uranio 235. Ese uranio, cuando se produce la fisión nuclear, va a liberar energía y esa energía va a calentar todo el agua que tiene aquí. Esa agua calentada va a pasar a través de esta tubería y va a llegar a este recipiente. Y aquí va a haber un intercambio de energía. Vamos a tener aquí un intercambio de energía. Ese intercambio de energía
ese intercambio de energía que va a existir en ese lugar va a ser de que esa energía liberada sobre este líquido va a vaporizarlo. Entonces, aquí vamos a tener vapor de agua. Y ese vapor va a estar viajando por toda esta tubería hasta llegar aquí, al generador de electricidad. Pero dentro del generador de electricidad tenemos turbinas. Al igual que para el carbón, también para el gas natural o para cualquier otro combustible, estos combustibles eh, no renovables, entonces ellos van a tener aquí una turbina y de la turbina se va a generar la electricidad. Entonces, ¿qué transformación de energía se lleva a cabo en el generador? Se va a llevar de energía cinética a eléctrica. Va a existir ese tipo aquí. Entonces, aquí vamos a tener energía cinética y lo que debe de salir es electricidad. Y la clave para este problema sería la B. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice esto. ¿Cuál es el papel principal del moderador y de las barras de control en un reactor nuclear térmico? Y ahí está A y B. Papel del moderador y el papel de las barras de control. Esta pregunta es muy importante que lo conozcas porque siempre vienen estas preguntas. Así que vamos a recordar un poco de teoría. Primero, vamos a hablar acerca del moderador. Rápidamente puedes detener el video y leer todo el texto que hay aquí, que lo he sacado de mi material, pero también te voy a explicar rápidamente con esto, con esta gráfica. Debemos saber de que para que exista la fisión nuclear, debemos tener un uranio 235 y este uranio 235 que es estable, al momento de lanzarle un neutrón, pero este neutrón tiene que tener una energía cinética bastante pequeña. No debe tener una alta energía, debe tener una energía cinética donde su rapidez debe ser igual a 2 kilómetros segundo a la -1. Con esa rapidez, él ingresa al uranio 235 y lo vuelve inestable. Al momento de volverlo inestable, se produce un fenómeno de radioactividad y se va a fisionar, se va a romper este núcleo y al momento de romperse se libera energía y también se libera neutrones. Estos neutrones van a servir para poder romper otros átomos de uranio y así hacer todo en un proceso en cadena. El problema es que este primer neutrón que vino a este uranio tiene una baja velocidad, pero estos neutrones que están saliendo luego de la fisión tienen una velocidad muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el moderador? Su función del moderador es reducir esa energía cinética de estos neutrones. Esa es su función. Tiene que bajar, tiene que hacer que disminuyan su velocidad, porque con la velocidad que ellos salen, no van a poder producir un rompimiento aquí. Van a atravesar el núcleo, pero no van a quedarse dentro de él. Y el objetivo es que cada neutrón ingrese en el núcleo y a partir de eso se produzca el rompimiento. Entonces, el objetivo del moderador es volver lentos a los neutrones, o mejor dicho, disminuir su velocidad. Barras de control. Las barras de control van a también tener una función importante. Habíamos hablado acerca de que los neutrones, al momento de disminuir su velocidad gracias al moderador, que comúnmente esos moderadores pueden ser agua, podría ser agua pesada, por eso que estos reactores nucleares siempre deben estar cerca de un recipiente con agua. Puede ser una laguna, puede ser un río, pero deben estar cerca de ahí. Ahora, el caso de las barras de control, qué va a suceder? Como nosotros, al momento de lanzarle un neutrón, se va a liberar una cantidad de energía y estos tres neutrones pueden llegar a otros tres núcleos de uranio y se puede generar una reacción en cadena. El problema es que cuando hay una reacción en cadena, pueden haber muchos átomos explotando o fisionándose y va a haber una gran cantidad de energía liberada, cosa que no vamos a poder controlar. Entonces, lo que se busca aquí con estas barras de control es controlar la reacción, la velocidad con que se haga la reacción. En otras palabras, si este neutrón entra aquí y se produce la fisión,
estos tres neutrones, de esos tres neutrones, solamente vamos a contar con uno para que choque contra el otro átomo de uranio. Entonces, ¿qué pasó con los otros dos? Los otros dos han sido absorbidos por esta barra de control. Ellos chocan por la barra de control y se absorben. Así que ya no vamos a tener tres átomos de uranio destruyéndose, sino solamente vamos a tener uno y estos dos neutrones que podrían haber generado otros dos átomos van a ser absorbidos por la barra de control. Y cuando llega este átomo, este neutrón llega a este uranio 235, entonces aquí también saca tres neutrones y automáticamente colocamos aquí una barra de control y esta barra de control absorbe a estos dos. Así que solamente queda uno y así podremos controlar la velocidad de reacción, bueno, de esta central nuclear. Ahora, ¿quiénes pueden ser estas barras de control? Esas barras de control que deben estar aquí dentro, al costado de del combustible de uranio 235, esas barras de control pueden ser cadmio, material de cadmio, puede ser plata, puede ser boro. Y ellos, no te olvides, la finalidad de estas barras de control es que pueden subir y bajar para controlar la velocidad de reacción. Muy bien, ahora sí, con esto, regresemos a nuestra pregunta. Y observa cuidadosamente, detén el video y marca tu respuesta. Si tu respuesta es la C, es correcto. Porque en la C nos dice papel de moderador, reduce la energía cinética de los neutrones. Esto es perfecto, debe de reducirlo. Ahora, papel de las barras de control, mantiene el ritmo de la reacción. Por eso que es la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Última pregunta. Para un material fisible, el enriquecimiento del combustible consiste en el aumento en la relación de uranio 235-238 a uranio otra vez 235-238. ¿Qué es el uranio 235 y qué es el uranio 238? Veamos entonces, recordemos antes de responder esta pregunta que la clave es muy, pero muy rápida. Y aquí está nuestro repaso. Te recomiendo que pares el video y leas todo esto y luego de eso puedas contestar la pregunta anterior. Ahora, luego de que lo has leído, voy a resumirte de qué se trata esto. Cuando, cuando en las minas, ¿ya? Cuando en las minas de uranio se excava, entonces al momento de excavar se va a sacar uranio, pero ese uranio que se saca tiene la siguiente composición. La composición será uranio 238 en gran cantidad y uranio 235 en poca cantidad. En otras palabras, vamos a decir que el uranio natural solamente contiene el 0.7% de uranio 35 y el resto debe ser el uranio 238. Ahora, como aquí hay mucho uranio 238 y muy poco uranio 235, entonces eso es lo que en la naturaleza existe. Lo que nosotros necesitamos para poder hacer de que nuestra planta nuclear funcione, entonces es agarramos al uranio, lo vamos a llevar a un lugar donde se tiene que enriquecer. Tiene que enriquecerse ese uranio. Entonces, para enriquecerlo, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad, como ya hemos visto, es 0.7% de uranio 235 y 99.2% de uranio 238. El uranio 235 es lo que nos va a ayudar a poder trabajar las plantas nucleares. Entonces, lo que hacemos es agarrar esta pequeña línea delgada de uranio 235 y aumentarlo. Lo debemos aumentar entre 2 y 5%. Entonces, a eso le llamamos enriquecimiento. Debemos aumentar la cantidad de uranio 235 y bajar la cantidad de uranio 238. Y cuando hacemos eso, el material que vamos a tener luego de enriquecerlo, vamos a tener un combustible que lo podemos llevar a las plantas nucleares. En estas plantas nucleares, que debe estar cerca de un lago, recuerda de porque necesitamos agua, entonces aquí se va a poder producir la electricidad que nosotros buscamos.
Pero si aumentas el enriquecimiento superior al 5%, si tienes una gran cantidad de uranio 235 y una poca cantidad de uranio 238, esta relación está basado más que todo para armas nucleares. Entonces, no te olvides, por favor, que siempre que te dicen una planta nuclear, entonces el uranio 235 debe estar entre 2 y 5%. Y si te dicen el enriquecimiento, es porque hemos aumentado el uranio 235 y hemos disminuido la cantidad del uranio 238. Ahora sí, respondamos la pregunta. Y aquí, el aumento en la relación del uranio 235 con relación al 238, esto sería la respuesta. Bien chicos, que tengan un buen día. No te olvides cualquier pregunta, házmela saber y encantado de ayudarte a resolver. Chao, chao.